Hoy día nos corresponde continuar el estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 11. Vamos a revisar el texto que aparece desde los versículos 37 al 54. Lleva por título, según la versión Reina Valera 1960, Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndole él estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Hoy día la palabra nos lleva a una conversación, un diálogo fuerte entre Jesús y los que debieran haber sido sus más fuertes seguidores, pero terminaron siendo sus más férreos enemigos y perseguidores, los fariseos, los intérpretes de la ley, que eran personas que tenían tantos estudios que podían supuestamente interpretar todo lo que decían las escrituras para que la gente comprendiera. Pero se habían enredado en tantas nuevas normas que habían complicado las cosas, que la gente común ya ni comprendía lo que tal profeta o tal texto de las escrituras quería decir. Le habían puesto leyes sobre leyes. Dice la escritura que el Señor aceptó
esta invitación de un fariseo, de un hombre de estos que eran reconocidos por el pueblo, porque externamente mostraban una gran religiosidad. Y ellos pensaban que tenían el cielo ganado. Cuando se moría un fariseo, el pueblo pensaba que el fariseo se iba directamente a un lugar privilegiado con Dios. Y uno de los fariseos, aparentemente en el papel, invitó amablemente al Señor a su casa. Pero los fariseos, aunque no todos, eran enemigos de Jesús y querían de algún modo pillarle en alguna situación, en alguna palabra, para poder acusarle. Tenemos la historia de Nicodemo, que fue un fariseo, que se convirtió al Señor y que, aunque de noche fue a hacerle preguntas al Señor, él lo reconocía que venía con poder desde lo alto y finalmente fue uno de los que tuvo a su cargo sepultar al Señor y fue fiel hasta el sepulcro. También conocemos la historia de Saulo de Tarso, un fariseo, hijo de fariseos, que fue elegido por el Señor como el gran apóstol Pablo. No todos de determinadas sectas están perdidos ante Dios. Así que en el cielo nos encontraremos, yo creo, con alguna sorpresa de personas que tal vez pertenecieron a religiones que eran enemigas de Dios, pero el Señor también los llamó. En esta ocasión, un fariseo lo invitó a su casa al Señor. Y el Señor fue sabiendo que no sería un rato agradable. Pero Jesucristo quiso ir, no para ir a retarlo solamente, sino porque de seguro eso iba a quedar plasmado en las Escrituras, para conocimiento nuestro, para entender, por ejemplo, por qué ellos lo llevaron a la cruz, por qué el Señor les decía cosas tan fuertes, porque buscaban ocasión para desacreditarlo. Habrá situaciones, hermano, en nuestra vida en que nos veremos involucrados en situaciones desagradables, con religiosos, incluso tal vez de nuestra misma fe cristiana, pero que son unos nuevos fariseos, que tienen sus propias normas y que esto no se puede hacer y que esto tampoco y lo que están diciendo no tiene nada que ver, no aparece en ninguna parte de la escritura, pero lo han inventado ellos, en su congregación, en su iglesia, y no admiten que otro no crea en lo suyo y rechazan el evangelio y también a cualquiera que venga a oponerse a lo que ellos religiosamente están llevando. Muchos religiosos se creen superiores a nosotros y nos encontraremos con circunstancias, situaciones de estas, en que estando a la mesa en algún lugar o tal vez en cualquier sitio en donde haya alguna actividad comunitaria o social o familiar, nos encontraremos con conversaciones de esta naturaleza, donde habrán tal vez discusiones religiosas. Y nosotros, si bien es cierto, siempre se nos dice que debemos ser prudentes y no debemos buscar encontrones o que hayan situaciones de rechazo y que la gente termine hastiada de nosotros porque somos insistentes, pero tampoco en ninguna parte la palabra nos llama a quedarnos callados, a que nos ofendan o que se digan cosas que no corresponden. Fíjate lo que hace el Señor. El Señor apenas le lee la mente al fariseo, inmediatamente responde. El fariseo le llamó mucho la atención porque Jesús se sentó a la mesa y se dispuso a comer. Pero según los ritos farisaicos, antes de sentarse a la mesa a comer, tenían que hacer unos lavamientos de las manos
de los antebrazos hasta casi el hombro, tenían que lavarse una y otra vez. Y eso no era una señal de higiene, sino que era una señal de que ellos se estaban purificando, como algo así como una purificación espiritual con el lavamiento de manos y de antebrazos. Por eso que cuando el fariseo vio al Señor, se extrañó de que no hubiese el Señor, de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo que ellos estaban acostumbrados a limpiar lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estaban llenos de rapacidad y de maldad. Resulta un poco fuerte, el Señor es un invitado a comer y, y el invitado no tiene, como dicen acá en mi país, no tiene pelos en la lengua para inmediatamente responder a lo que el fariseo estaba pensando, que el Señor estaba profanando al no lavarse las manos cuidadosamente, no por un asunto de higiene, como te digo, sino por un asunto de limpieza espiritual. Y el Señor le dice que la limpieza espiritual no es la que hacen ellos, que ellos piensan que lavando el vaso por fuera van a estar limpios por dentro. Pero todo lo contrario, dice el Señor, estás por dentro lleno de maldad. ¿Y de qué te sirve lavarte por fuera? Hoy día podríamos decir, ¿de qué te sirve llevar una Biblia bajo el brazo si estás llevando una situación pésima familiar o laboral o de cualquier tipo, donde estás cometiendo tal vez maldad? El Señor no se agradaría de eso. El Señor nos manda a que cuidemos primero nuestro interior y luego también, por supuesto, nuestro exterior. Pero es fundamental que no aparentemos. El Señor no le gusta la hipocresía ni las apariencias. Usted sabe que el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón. Conoce la palabra que está ahí en nuestra mente antes de ser dicha. Por lo tanto, conoce nuestras intenciones. Podemos ser aduladores o muy hipócritas en muchas situaciones. Pero el Señor todo lo sabe, no podemos engañarle, no podemos escondernos de Dios. Es algo común en nuestros días vernos sentados a la mesa con personas que no tienen nuestra misma fe y rechazan también nuestra fe. ¿Qué haremos? El Señor nos dé la sabiduría para en esos momentos no ser cobardes. Si es necesario hablar, hablemos. Si tenemos algo bueno que decir, digámoslo. Si no tenemos ningún argumento firme, tal vez mejor callemos. Pero lo importante es que nosotros no participemos de los argumentos del otro, asintiendo con la cabeza o incluso diciendo un sí. Nosotros no participamos en la fe de personas que están erradas. Tampoco participamos en los pecados del otro. El Señor no quiere que creamos todo lo que vemos, que terminemos maravillados como vemos a alguien por fuera, que nos encandilemos con las luces que nos muestran los otros, que aprendamos a ver lo que está dentro del corazón de las personas, que es lo más importante, lo que el otro tiene por dentro y lo que nosotros, por supuesto, tenemos por dentro, no tanto lo que proyectamos por fuera. Podemos hoy día, en muchas ocasiones, compartir un almuerzo, un desayuno, una cena, con familiares incrédulos, con amigos incrédulos, en fechas especiales en que nos reunimos. ¿Qué vamos a hacer cuando se empiecen a hablar situaciones que nos motiven a intervenir? ¿Nos quedaremos en silencio sin decir absolutamente nada? Sí, tal vez habrá días o situaciones en que lo mejor será quedarse en silencio. Pero lo importante es que no participemos, ni asintamos, ni seamos hipócritas, demostrando como que estamos de acuerdo con el otro para no herir sentimientos. El Señor no tiene problema de herir sentimientos. ¿Los trata de necios?
bueno, es el Señor, pero los trata de necios. Le dice necios, sabiendo que al tratarlo así, estaba amontonando rabia contra él, que finalmente haría que lo llevaran a la cruz. Los trata de necios, dice, necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Él es el creador. Él sabe cómo nos creó. Él sabe qué tenemos por dentro. Y que lo que precisamente reflejamos por fuera no significa que es lo que tenemos por dentro. Él conocía a los fariseos. Él sabía que ellos por fuera se mostraban perfectos. Sepulcros blanqueados, le dijo el Señor, que por fuera te muestras hermoso, un sepulcro lindo, recién pintado, pero por dentro está lleno de huesos, de muertos, de podredumbre. No podemos engañar al Señor. Tenemos en nuestro corazón a veces situaciones que son pecaminosas. Estamos planeando pecados, pero a su vez religiosamente nos vemos lindos y mostramos como que estamos firmes con el Señor. Tal vez podemos engañar a alguno que otro hermano, pero al Señor no lo podemos engañar. Los fariseos, ni por más lindo que se veían por fuera, Dios los conocía por dentro. Le dijo el Señor que debían dar limosna de lo que tenían, porque estos fariseos incluso a las viudas las perseguían y le quitaban todo lo que tenían. Eran personas interesadas en las riquezas, como también hoy día la gente deja de ir a la iglesia, deja de congregarse, deja de leer la palabra, de orar, por enriquecerse, por trabajar, por llenarse de bienes y servicios, por querer ser buen padre o tener un estatus en esta sociedad, pero descuidan lo más importante, descuidan la relación con Dios. Lamentablemente hemos visto pasar también por las iglesias personas que se les enseñaron estas cosas, pero finalmente el pecado o el amor a las riquezas o a los placeres los trastornó. Por fuera se veían muy lindos, pero por dentro estaban planeando cosas. Debemos entrar en oración cuando nos sentimos que el pecado nos ronda por dentro, cuando ya lo tenemos ya adentro del corazón. Peligroso eso, que se exprese esa idea pecaminosa. Debemos sacarnos luego esa idea para que Dios nos ayude, que Dios nos ayude en todo esto. El Señor les insta a los fariseos a que se cuiden de todo esto. Le dice que hay muchas cosas que van a tener que sufrir. Ay de vosotros, le dicen, fariseos, hipócritas, que se preocupaban de las cosas mínimas, hasta diezmaban la hierba. Pero el Señor dice que sin dejar de hacer esto, era más importante mostrar amor, o como les había dicho recientemente, dar limosna a los pobres. No debemos ser descortés ni aislarnos del mundo no cristiano, pero no debemos participar de sus mismas ideas y de sus mismas concepciones. Debemos hablar de nuestra fe con libertad y sin miedo al rechazo. No debemos atemorizarnos ni intimidarnos cuando estamos en un grupo grande y las personas hablan cosas que no corresponden y nosotros pudiendo sacar nuestra voz, nos quedamos en silencio. Debemos denunciar lo que está mal. Debemos denunciar el pecado usando sabiduría de lo alto. Ya sea que estemos en un grupo o que estemos en una conversación privada con otra persona. Podemos ser dos personas. Y si estamos dos personas conversando y vemos que el otro está muy equivocado, Dios nos dé la palabra necesaria para instruir al otro. Somos portadores de la verdad.
Nosotros estamos en la verdad, tenemos la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tenemos un camino para llevar a alguien a Dios. Tenemos una verdad que mostrar a otra persona. Somos poseedores de la vida eterna para aquellos que están con miedo a esta vida. Tenemos grande tesoro en nosotros. No debemos callarnos cuando estamos frente a alguien que está absolutamente equivocado. Pero ojo, que debemos ser consecuentes con lo que predicamos. Recuerda que las otras personas nos conocen y saben si lo que hablamos es solo hipocresía. Cuídate de ser una persona que está trabajando en el área del Señor, de la espiritualidad, desde dentro hacia afuera. De tal manera que cuando hables, lo que estás diciendo tenga autoridad porque tú ya lo sientes, lo practicas y no es solamente algo exterior. Debemos ser consecuentes, no hipócritas. El Señor no se dejaba seducir, fíjate, ni adular por esas invitaciones a cenar. Vaya que invitado, ¿m? Invitar al Señor a tu casa y que el Señor te terminara diciendo, ay de ti, un religioso, que cometes este y este otro error, pero no te das cuenta que yo te conozco, dice el Señor. Terrible sería que el Señor nos hable así hoy día a nuestro corazón. Y en cierto modo, cada uno de nosotros tiene diversas áreas en donde estamos flacos y estamos equivocados o estamos débiles. Pero podemos hoy día humillarnos ante el Señor y decirle, sí, Señor, yo sé que tú me conoces. Yo sé que tengo áreas difíciles en mi vida. No quiero y no puedo aparentar ante ti. Necesito que me fortalezca en estas áreas difíciles, que me hagas cambiar desde adentro y que no solo sean apariencias en que estoy bien. Señor, trabaja esas áreas en mi vida. Debemos orarle, clamarle al Señor. Él estará dispuesto a ayudarnos. Él ama al pobre de espíritu, al manso, al que se humilla, al que viene a Él dándose cuenta que necesita de su ayuda. Dice el Señor que no debemos buscar la grandeza del hombre, sino que debemos buscar las cosas de Dios. A los fariseos les dijo, ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Usted ve los políticos y la gente importante, les gusta hoy día sacarse selfies. O personas les gustan mostrarse en diversos lugares, comiendo o bebiendo o de vacaciones. Aman las primeras sillas, incluso en las iglesias algunos. O que la gente les dé me gusta y le hagan hermosos comentarios de sus vacaciones o de las cosas que son sobresalientes. Pero el Señor dice que debemos ser humildes porque debemos considerar primero que hay cuestiones espirituales que debemos trabajar. Le dijo a los escribas y fariseos hipócritas que eran como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. La ley judía decía que cualquiera que tocaba un muerto o un sepulcro quedaba contaminado por 7 días. Debemos tener cuidado de no contaminarnos con aquellos que parecen buenas personas, parecen muy religiosos, se ven bien, son famosos, tienen preferencia en muchos lugares, son honrados por la gente. Debemos ser cuidadosos. No todo lo que brilla es oro, decía mi madre, no todo lo que brilla es oro. El fariseo, fíjate, estaba atento, observando cada movimiento del Señor. Y le llamó la atención que no se había lavado las manos antes de comer, como ellos, los fariseos, como ellos lo hacían. Y como ya pensaba mal de lo que estaba haciendo el Señor por eso le da esta tremenda lección.
El Señor le dijo claramente que la limpieza del corazón era más que la limpieza del cuerpo. El mismo Creador que nos hizo por fuera también nos hizo por dentro. Nos conoce por dentro. No podemos engañarlo con cosas externas. Lo más importante es la condición de limpieza de nuestro corazón. Cualquier acto externo, ya sea que nos preocupemos demasiado en la vestimenta, en ciertas posturas que debemos adoptar para adorar correctamente a Dios, o incluso algunos lugares que se autoflagelan o que hacen mandas o que hacen grandes procesiones de un lugar a otro para conseguir un favor de Dios, o que se hacen baños con determinados elementos o echan aceite para tratar de limpiarse, o hacen ayunos sin un verdadero sentir interno, solamente pasan hambre. Son vanas todas esas medidas que hace el ser humano cuando el corazón está malo. El Señor dice que debemos arreglar primero nuestro corazón. Debemos hacerlo y el Señor está dispuesto a cambiar nuestro corazón. Él va a hacerlo a la medida que tú te dejes. Ellos, como te decía, diezmaban hasta las hierbas, pero pasaban por alto el amor al prójimo, que en el fondo es amor a Dios. El Señor quiere que entendamos que la generosidad hacia el prójimo es más valioso que ciertos ritos religiosos que podamos hacer muy bien. Si alguien diezma, bueno, que lo haga, pero ojo que al diezmar no muestra amor hacia su prójimo, si realmente no hay un genuino deseo de ayudar al necesitado. Y solo lo hace para recibir aplausos de parte de los líderes. Debemos tener cuidado de no ser como los fariseos, que nos preocupamos demasiado de los detalles religiosos, pero olvidamos lo medular, la doctrina central, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. El Señor en el fondo cuando les dice necios, hipócritas, y los trata así de mal a los fariseos, y luego a los intérpretes de la ley, le está diciendo que a pesar de que ellos se creían los mejores, no eran mejores que los incrédulos en materias esenciales, aunque eran fanáticos de cosas secundarias. Debemos tener cuidado nosotros cuando seguimos al Señor como cristianos, en no volvernos fanáticos de cosas secundarias, pero desviarnos de lo central, de las materias esenciales. No debemos dar primera importancia a lo que es secundario. La fe se muestra por buenas obras y debemos tener cuidado con la corrupción interna que tal vez puede estarse ahí criando, al principio como una pepita de uva, que luego va creciendo en nuestro corazón y se va agrandando y que nos invade finalmente con la inmoralidad en pecados ocultos y luego pecados visibles que todos conocen. Es posible engañar a otros, pero nosotros sabemos que no es posible engañar a Dios. Que no se es más puro si le agregamos nuevas normas a la palabra de Dios o seguimos al pie de la letra los reglamentos de la iglesia, que están fuera totalmente de lo que la palabra de Dios dice. Lo importante es que sigamos la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hay personas que han sido desvinculadas de la iglesia, no por causa del pecado, sino por no cumplir normas anexas o sus vanas tradiciones. El Señor sabe cada detalle de nosotros, sabe qué tan religiosos somos. No podemos engañar a Dios. Los intérpretes de la ley le dijeron, maestro, dices esto, y cuando lo dices, también nos afrentas a nosotros. Y por ahí un intérprete de la ley se le ocurrió decir eso, y el Señor ahora se va contra los intérpretes de la ley, que se supone que eran las personas que
podían interpretar correctamente de la mejor forma las escrituras y estaban muy equivocados. Ay de vosotros, intérprete la ley, le dijo también. Cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿Por qué le dijo esto? Porque ellos habían agregado normas adicionales a la palabra de Dios. Y ahora estaban más preocupados de esas normas adicionales que de la misma palabra de Dios. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. O sea, eran hipócritas. Prácticamente tenían ahí recién pintados los sepulcros de los profetas que los mismos antepasados de ellos habían matado. Profetas de Dios que fueron apedreados, aserrados, mutilados, sufrieron de una y otra forma, porque no quisieron escuchar los mensajes de Dios. Pero ahora ellos como que los veneraban prácticamente, con un sepulcro hermoso. Dice el Señor, sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Así somos de hipócritas. Hemos permitido que generaciones nuestras hayan hecho y deshecho. Y luego nosotros nos ponemos hipócritas, mostrando cosas que en realidad ni nuestros padres han respetado, ni nosotros mismos respetamos. Vino Juan el Bautista y tampoco lo reconocieron. Arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí estaban los fariseos que no creían. Vino el Señor de los cielos, vino el Cristo que ellos esperaban. No se dieron cuenta que estaba el Cristo con ellos. Dios les mandó profetas y apóstoles. A unos mataron, a otros persiguieron. El Señor dice que de esa generación iba a demandar la sangre de todos aquellos profetas que se había derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel, el primer muerto ahí en las Escrituras, hasta la sangre de Zacarías, el último profeta muerto, que aparece ahí en el último libro que tenía los escritos judíos, que era Segunda de Crónicas, el último libro. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 24, del 20 en adelante, aparecía esa historia, donde Zacarías era hijo del sacerdote Joiada, quien les dijo al pueblo, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. ¿Y qué hicieron con eso? ¿Escucharon? No. Por orden del rey Joás, el profeta Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, fue lapidado, apedreado ahí en el patio de la casa de Jehová. Por eso el Señor dice que murió entre el altar y el templo. La sangre de Abel, la sangre de Zacarías y de todos los que murieron entre medio. La sangre de Isaías, que murió aserrado. Todos, la sangre de ellos iba a ser demandada, sobre todo de aquella generación que vivió con Jesús, porque la sangre del Hijo de Dios fue derramada por ellos, el mayor de todos. Ay de vosotros, intérprete de la ley, dice, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Cuidado, hermanos, con las personas que interpretan las escrituras. Usted en todo revise. Revise si está de acuerdo con su Biblia. Si le parece que alguien está predicando algo que no corresponde, bueno, tome lo bueno y deseche lo malo. Las últimas palabras del profeta Zacarías, Jehová lo vea y lo demande. Y ahí estaba Jehová con ellos, Jesús, que estaba demandando que de esa generación iba a ser reclamada la sangre de Zacarías. Hoy día nuestra generación también desprecia al Señor. Triste será el lamento de aquellos que se aparten de esta palabra, que se aparten del Señor.
Triste será el resultado en el tiempo final. ¿Quién va a quedar contento cuando tiene un invitado así? Que te dice las cosas bien claras como son. Pero el Señor no vino aquí a ganar amigos, ni tampoco nos ha puesto aquí para ganar amigos con cosas falsas e hipócritas. El Señor nos ha puesto a nosotros como proclamadores de su verdad, como personas que llevan un mensaje que va a causar ardor, que va a causar acidez, molestia, pero ahí, así estamos puestos nosotros. Aunque otras personas terminen queriendo no buenas cosas a favor de nosotros. Contra el Señor, los escribas y fariseos, dice que después de eso empezaron a estrecharle en gran manera, a provocarle a que hablase muchas cosas. Porque, ¿qué es lo que querían? Acusarle. Querían casarlo con alguna palabra de su boca. Cuando nosotros decidimos hablar lo correcto ante Dios, ante las otras personas, debemos saber que vamos a ser perseguidos también. Si nosotros nos declaramos hijos de Dios y cristianos, ojo que nos estarán mirando. Querrán también destruirnos. Así como quisieron destruir a Jesús y lo hicieron y lo lograron, porque Dios lo permitió. También nosotros no debemos tener como primera intención ser hipócritas y ganar amigos, sino ganar hijos de Dios, ganar personas para el Señor, diciendo la verdad. Con sus muchas nuevas normas, los intérpretes de la ley habían quitado la llave de la ciencia. Ellos mismos eran incapaces de entrar a la verdad y a su vez le cerraban la puerta a otros. Que el Señor nos dé la sabiduría para entender sus escrituras. Ellos, los enemigos de Cristo, solo querían acusarlo, arrestarlo, matarlo, destruirlo. Hoy día, nosotros no nos vamos a encontrar tal vez con exactamente la misma situación, pero no querrán escuchar nuestro mensaje. ¿Pero qué haremos? ¿Nos quedaremos callados? ¿Todo el tiempo guardaremos silencio? ¿Nunca hablaremos en público? ¿Dejaremos que las personas se entretengan, se diviertan, se rían, hablen todo tipo de cosas? ¿O de algún modo sacaremos la voz? El Señor nos dé la sabiduría para tener valor cuando nos encontramos frente a alguien al cual podemos entregarle una palabra. Hoy el mundo busca elementos para ver caer a pastores, busca información y se publica información en las redes sociales. Ellos quieren ver caer a pastores, a cristianos. Ellos están deseosos de destruirnos. Y tristemente muchos religiosos, entre ellos supuestamente hermanos nuestros, acusan a otros cristianos de cualquier cosa. Y a usted ve que incluso ganan dinero ahí en las redes sociales, acusando a otros. Dios nos ayude, hermano, a, a seguir hablando la palabra de Dios, a pesar de que seamos acusados injustamente, a pesar de que no les guste el mensaje que predicamos, pero nosotros sabemos que tenemos la verdad y debemos predicar la verdad desde el fondo de nuestro corazón, no siendo hipócritas, no siendo malos ejemplos, sino dando un buen ejemplo. Debemos ser valientes para enfrentar los argumentos enemigos. Debemos prepararnos, dice la palabra de Dios, para defender, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la fe que hay en vosotros, dice la palabra de Dios. No nos quedemos callados, significa eso. No nos conformemos de vivir un evangelio en secreto. Estamos puestos para intervenir, para hablar, para que Dios nos use. Pidámosle a Dios que nos use y que no seamos alguien en silencio ahí, calladito, dejando que
pasen situaciones frente a nosotros y nunca nosotros intervengamos. El Señor recibió una invitación a comer. Esa era la invitación, a comer. Había una mala intención detrás de eso. Y el Señor no se quedó callado. No significará que cada vez que nos inviten a comer, nosotros vamos a terminar como una pelea de perros. Pero lo importante, hermano, es que sepamos defender nuestra fe. Sepamos defender la verdad de Dios y no participar de los pecados de los otros. Si hay ocasión de parar a algunas situaciones y decirle, oye, basta. Yo pienso todo lo contrario de lo que tú estás diciendo. O sencillamente lo que el Señor te diga en ese momento. Gracias, Padre, por este momento que nos ha dado. Señor, ayúdanos a ser sabios, a no tener miedo de hablar tu palabra, a no tener miedo de lo que digan de nosotros. Señor, úsanos con poder, con gracia, con sabiduría, teniendo amor y misericordia con el que no te conoce. No estamos puestos para ganar amigos, pero tampoco estamos puestos para no ganar enemigos. Sabemos que nuestra vida como cristianos no será bien aceptada ni reconocida en esta tierra, por lo menos en este tiempo. Ganaremos muchos enemigos, pero lo importante es que finalmente hagamos tu palabra. Te sirvamos, Señor. No nos calles nuestra lengua y que con sabiduría la podamos usar para honrarte, para glorificarte, para presentar tu evangelio, para que personas vengan al arrepentimiento, porque de eso se trata. Salvación, salvación de los que están perdidos. Hacerles ver a las personas que están equivocadas. Llevarlos, confrontarlos contigo, para que puedan verte. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, Señor, te bendecimos. Amén.